Bueno, bienvenidos a Ágiles Colombia 2020, en este espacio de compartir para experimentar. Bueno, quiero darles la bienvenida a todas las personas. Vamos a dar unos minuticos mientras se nos van sumando. Recordarles que, bueno, el día de hoy pueden empezar a postear en sus redes sociales con el hashtag compartir para experimentar. Ágiles Co 2020. Entonces, súper bienvenidos. Hoy, el día de hoy nos está acompañando Jaime Julio. Jaime Julio es de Perú. Entonces nos acompaña desde Perú. El día de hoy en la sala Chicamocha hemos tenido speakers muy internacionales. Anteriormente estaban desde Cuba, ahora bueno, desde Perú. Así que bienvenido, Jaime. Jaime viene con un tema súper chévere que es primeros pasos en TDD y BDD. Él es fundador de Agility Lab Consulting y también es Scrum Master en Interbank Perú. Así que bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Contento de participar en este evento internacional. De hecho, es la primera vez y espero no sea la última. Y muy contento de compartir. De hecho, el conocimiento no es tal si es que no se comparte. Así que contento a mil. Bienvenido. Bueno, yo creo que estamos súper ansiosos por escuchar tu tema, por empezar a aprender y adquirir nuevo conocimiento. Recordarles a todas las personas que nos están viendo que podemos interactuar por el chat. Yo voy a estar desde el backstage ayudándolos con todas las preguntas que tengan, acompañándolos, digamos, en algunos comentarios, dando algunos anuncios que vayamos a dar de parte de la organización de Ágiles Co. Y bueno, bienvenido, Jaime. Creo que el espacio es todo tuyo. Si quieres, proyecta y garanticemos pues que nos estén viendo todos. Listo, empecemos entonces. A ver un momento. ¿Ya se puede ver la presentación? Ya, buenísimo. Bien, gracias Diana, gracias a toda la comisión de Agilesco, excelente la verdad. Bueno, vamos a compartir hoy el tema de primeros pasos en TDD y BDD. Antes de empezar, bueno, solo presentarme brevemente, mi nombre es Jaime Julio Avalos Ocaña, soy de Perú. Trabajo como Scrum Master en Interbank. Generalmente sigo la línea de Scrum.org para el tema de conocimiento en toda la línea ágil, pero también comparto otras certificaciones. Incluso también sí me identifico bastante con el tema de el tema técnico, ¿no? Si tengo mi corazoncito técnico, y igual siempre es bueno compartir en este caso, ¿no? Entonces, el tema de hoy es primeros pasos en TDD y BDD. Le puse primeros pasos porque la idea tampoco es entrar al detalle, de tenernos muy expertos en este tema, pero sí de entender el concepto. Entender el concepto más allá de la práctica de TDD y BDD, de la importancia de lo que es test first, ¿sí? Pruebas primero, en todo el proceso de desarrollo de software. Entonces, antes habría que reflexionar de repente cómo trabajamos actualmente. No digo al 100%, pero sí lo he visto en mi experiencia, que a veces muchas oportunidades cuando se empieza un desarrollo, implícitamente o dentro hay como dos grupos, ¿no? Los que desarrollan y los que prueban, perdón. Entonces, en muchos casos, incluso la parte de QA está en otra área que está alejada del equipo. En otros sí están juntos, que me parece que es lo ideal, pero no necesariamente es así. El tema es de que por dentro, a veces cuando se tiene de pronto una nueva iniciativa, un nuevo proyecto, un nuevo requerimiento, evidentemente al querer solucionar un problema, el desarrollador pues va a querer tener todo lo necesario para solucionarlo. Y en este caso, la persona de QA probablemente tenga a priori la noción de querer hacer todo lo necesario para buscar los errores, ¿sí? Sin embargo, esto no necesariamente es lo adecuado. Por ahí también algunas veces me decían, Julio, yo creo que estoy haciendo allá el testing porque tengo mi tablero Jira, ¿es así? Obviamente no, ¿no? Tener un tablero Jira no te hace, ni siquiera te hace ser un equipo ágil necesariamente, ¿sí? Esto va más allá de los procesos y herramientas que estoy seguro ya se conversaron con anterioridad. Entonces, ojo con ello porque alguna vez me comentaron algo de esto, ¿no? Oye, Julio, yo estoy haciendo ya el testing porque ya estoy trabajando en sprints, y lo pongo entre comillas porque incluso a veces se malentiende un poco el concepto de sprint. Por ejemplo, lo que estoy mostrando ahorita, más que sprint, yo diría un mini cascada, ¿no? Porque estoy haciendo prácticamente lo mismo de antes, que no digo que esté mal, ojo, simplemente estoy diciendo que esto no es Scrum, y que a veces se llama sprint a unas iteraciones que tienen las mismas etapas secuenciales, pero en periodos pequeños. Diría que eso no es Scrum y no, tampoco por hacer eso estás haciendo necesariamente Agile Testing, no va por ahí tampoco. Incluso a veces en proyectos tradicionales se cree que la parte de codificación solamente es la que tiene que estar, digamos, vinculada con el tema de lo que es Scrum, etcétera, ¿no? Entonces tampoco va por ahí esto.
El trabajo en Scrum y en general en la agilidad podría parecerse un poco más a lo que estoy aquí compartiendo en este momento, ¿sí? De repente, tener, sí, esas etapas que siempre se van a hacer, pero que yo lo prefiero llamarlo como actividades, pero que no tienen ningún orden en particular y que se debería hacer end-to-end por cada requerimiento. Si observan bien, por ejemplo, acá puedo tener análisis, diseño, testing, codificación. Y que algo curioso, estoy poniendo testing antes de codificación. Vamos a hablar casi toda la charla de esto, de este pequeño gran detalle, pero digamos, se debería parecer un poco más el proceso esto de aquí, ¿sí? Entonces, empecemos a cuestionarnos y a reflexionar de que allá el testing, más allá de las prácticas y herramientas que intrínsecamente están dentro de este concepto, es más sobre prevenir los defectos, no de encontrarlos. No es que mi persona que me ayuda en QA en el equipo está esperando a que yo termine de desarrollar para ponerle un ambiente y que lo pueda probar. No va por ahí. Ojo, no digo que eso esté mal, solo digo que el enfoque va a ser de mayor beneficio para el equipo si es que digamos, se enfocan más en probar antes de la implementación. De hecho, el costo de mantener y corregir algún error o bug que pueda ocurrir va a ser dependiente del tiempo de ciclo de feedback, ¿sí? Estos tiempos pueden estar determinados por los sprints. Evidentemente, si por aquí empieza un sprint y por ahí detecto algún error o bug, va a ser menos costoso porque de repente no está implementado, no está todavía tan dependiente, etcétera, que si de repente ya los voy encontrando cuando se desplegó o de repente en un sprint review posterior al mismo, qué sé yo, o peor aún, después del pase a producción. Va a ser mucho más costoso. Entonces, partiendo de esta premisa, yo podría inferir que evidentemente es mucho más barato solucionar un problema cuando más cercano se está de su origen, ¿sí? Eso tiene bastante sentido, pero a veces en los equipos de desarrollo no se toma tanto en cuenta. Y justamente este momento es para reflexionar sobre ello, ¿sí? Entonces, podríamos decir que no estamos desarrollando tan bien si es que no usamos este enfoque de, entre comillas, probar primero, ¿sí? Test first, pruebas primero. Entonces, este enfoque de pruebas primero implica justamente, pues, colaborar como equipo en los escenarios de prueba antes que se inicie el desarrollo. Evidentemente esto va a asegurar que necesariamente se deba entender, y entender no solo por la parte de las personas responsables o digamos que tengan el perfil de QA, sino entenderlo por todos los miembros del equipo de desarrollo, todos los perfiles, ¿sí? Para ver qué es lo que se quiere probar, tanto para quien lo va a hacer como para incluso quien lo va a implementar a nivel de código. A diferencia del desarrollo basado en pruebas, el enfoque test first justamente se enfoca en que las pruebas se tienen que escribir justamente antes de cualquier implementación de código en producción. En resumen, podríamos decir esto, ¿no? Se va a escribir algunas pruebas que evidentemente van a fallar porque no hay nada implementado. Después se va a tener que escribir el código que satisfaga esas pruebas que fueron escritas con anterioridad y ejecutar a ver si fallan o no. Si esto pasa, vendría un tercer momento de refactorización de código. Todos estos tres momentos los vamos a hacer con los enfoques de los primeros pasos, como les dije, en temas didácticos, TDD y BDD. Como le dije al inicio, no vamos a entrar tanto al detalle de código, pero yo sí creo que vamos a tener el código suficiente y necesario para poder entender estos conceptos. Entonces, el objetivo de Test First es validar en todo momento lo que se está construyendo, impulsar los feedback loops que pueden haber frecuentemente en cada sprint, no esperar de pronto un sprint review o de repente 2 o 3 momentos de un sprint. Yo creo que mientras más feedback loops tengamos en un sprint, es mucho mejor. Mejor aún, si se trabaja esto de repente en periodo de refinamiento. Es decir, antes que empiece un sprint, deberíamos de repente ya empezar con este enfoque para mitigar el riesgo, ¿sí? Porque estamos en un entorno muy cambiante, incierto, y si lo vemos con anterioridad, sin un umbral tan largo de tiempo, yo creo que es mucho mejor. Siempre y cuando, siempre y cuando tengamos estos feedback loops, ¿sí? Entonces, este enfoque test first nos permite madurar desde simplemente probar la calidad hacia construir esa calidad desde el principio. Y eso es justamente donde una práctica de ingeniería nos va a ayudar. Entonces, aquí por ahí de repente suena raro, ¿no? ¿Cómo puedo hacer una prueba de algo que ni siquiera todavía está desarrollado? Lo vamos a ver en unos segundos en código también, ¿sí? Entonces, alguna pregunta también que es muy válida y que justamente se da cuando se empiezan los equipos es, ¿cómo podemos desarrollar para cumplir con esta medida de calidad, ¿sí? Si no construimos según lo que se va a medir desde el principio.
las personas con perfil de desarrollo deberían tener todo el conocimiento, entendimiento de cómo se va a medir para que recién puedan empezar a desarrollar. No es que solamente entiendo la historia de usuario, no es que solamente entiendo el product value item y empiezo a desarrollar. Ojo, no digo que eso está mal, pero es mejor y de mayor beneficio para el equipo cuando además de eso tienen todo el conocimiento y entendimiento de cómo es que se va a probar eso, ¿sí? Para que después se pueda traducir eso inicialmente, de repente, algunas pruebas unitarias, que lo vamos a ver también. Entonces aquí es donde vamos a ver el Test Driven Development, TDD. Es una práctica de ingeniería, una práctica de programación que consiste en escribir primero las pruebas, generalmente unitarias, evidentemente, para después escribir el código que satisfaga estas pruebas, ¿sí? Y después refactorizar. Y refactorizar el código porque es una buena práctica, sobre todo para mantener el código a posteriori, ¿sí? Quiero que recuerden bastante esto de acá. Primero, este colorcito rojo, esto verde y este azul. El rojo es cuando va a fallar la prueba, el verde es cuando va a pasar, y de repente el azul ya la refactorización y el ciclo continúa. Esto por cada prueba unitaria. ¿Sí? Si queremos de repente verlo en unos pasos, la prueba la vamos a escribir juntos, ahora en unos segundos. Vamos a ejecutar, evidentemente va a fallar porque no hay ningún código implementado. Vamos a hacer que la prueba pase y después vamos a ejecutarla nuevamente para refactorizar o continuar otra prueba, ¿sí? Todo es con temas didácticos, como le dije, para que se entienda el código más allá de una presentación, sino el mismo código fuente. Y recuerden bastante esto porque se los voy a preguntar, ¿sí? Si le hacemos un zoom a esto dentro de cada uno, vamos a ver que van a escribir las pruebas, las vamos a ejecutar, estas van a fallar, y luego vamos a tratar de satisfacer las mismas para refactorizarlo finalmente. Entonces, sin más, voy a empezar con el tema del código porque el tiempo es muy corto realmente. Entonces, vamos a empezar la primera demo de DDD, ¿sí? A ver, me permiten un minuto. Correcto. Sí, Diana, no sé si me confirma si ya se puede ver mi pantalla de código. Sí, perfecto, ya estamos bien. Listo. Entonces, imaginemos, yo sí les pido, imaginemos, por favor, que de repente tengamos, nos piden una calculadora bien básica, solo para entender el ejemplo, de repente sumar dos números, ¿sí? Una calculadora que sume dos números y listo, yo quiero eso. La prueba obviamente sería si es que ingreso dos números, estos deberían ser sumados. Acá, como ustedes pueden darse cuenta, es un proyecto que está vacío, no hay nada. Entonces, empecemos, ¿sí? Vamos a poner aquí la primera prueba. Esto, ojo, aquí primero vamos a hablar de TDD y después ya va a empezar la discusión de en qué momento pueden entrar a tallar de repente las personas de QA, a colaborar junto con las personas de desarrollo, incluso el negocio, que también vamos a discutirlo. Entonces, aquí tengo el proyecto vacío. Me piden hacer una calculadora que inicialmente se quiere la funcionalidad de sumar, nada más, solo sumar. Tengo que sumar, ¿qué? Dos números, evidentemente, y necesito un objeto calculadora que no está desarrollado. Y todavía no estamos pensando en desarrollar per se, solo plantear las pruebas, en este caso como pruebas unitarias. Las herramientas evidentemente ayudan, y lo vamos a ver acá. Entonces podríamos poner acá calculadora, que no existe, ojo, vamos a ver acá el objeto, igual a calculadora. Esto va a fallar, ojo, porque no hay nada, ¿sí? No hay nada implementado. Me lo está marcando de rojo porque no hay nada. Pero las herramientas ayudan, no digamos, a ayudarte a programar en sí, sino a facilitarte el entendimiento de lo que estás haciendo. Entonces, aquí me va a crear un archivo nuevo. Aquí está, ya me creó mi clase calculadora que está vacía. Ojo, ¿sí? Está vacía completamente. Sigamos. Entonces, necesito también, como voy a sumar, de repente una variable de suma, probablemente, ¿sí? La vamos a empezar acá. Y luego vamos a continuar con la implementación de este objeto de suma aquí, y le vamos a poner de repente una función sumar. Y le vamos a pasar dos números para simplemente probar si es que efectivamente se va a hacer esa prueba. Me está marcando error porque evidentemente aquí en calculadora está vacío, no hay nada. Pero no hay problema. Podemos de repente emular de que se está creando esta función, que ya está acá, está vacía, que lo pueden ver, no hay nada. Y seguimos continuando, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí un método que justamente va a hacer la prueba
para validar que evidentemente voy a tener ese resultado, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo era el primer color? Vamos a compilar esto. La compilación es correcta, vamos a ejecutar este test method. Aquí está. Como observan, está fallando, ¿sí? Es el primer paso, no hay ningún problema porque no hay nada implementado. ¿Qué es lo que he hecho yo acá? Esto lo podría hacer un programador, no hay ningún problema, incluso una persona de QA, sería ideal también, poco a poco, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho acá? Estoy definiendo una clase calculadora que todavía no sé cómo se va a programar, sin embargo acá ya está creada, está vacía, ¿sí? ¿Sí? A esta clase calculadora le estoy agregando una función sumar, porque es lo que me están pidiendo, y me están pidiendo de que valide esa suma. Entonces, si digo 5 y 5, yo no sé qué hay acá adentro, porque eso lo hará quien lo implemente, pero este resultado me tiene que dar 10, porque 5 más 5 es 10. Y listo, yo ya planteé mi prueba unitaria. ¿Cómo se hace esta suma? En el momento no me interesa, porque de repente eso lo va a hacer mi compañero que lo va a implementar posteriormente. Sin embargo, yo ya planteé lo que espero. Mi resultado esperado, que es este caso la suma. Entonces, y aquí como estoy ejecutando, ustedes están viendo que sale en rojito, en un error, porque obviamente tiene que fallar porque no hay nada implementado. Entonces, ahí estoy con mi gorrito de QA, ¿sí? Porque estoy planteando mi método de prueba. Y ahorita me pongo mi gorrito de programador. Me voy aquí a sumar. Entonces, ok, yo ya tengo acá de pronto mi método. Vamos a ponerlo acá público por si acaso. ¿Qué es lo que yo haría de repente como programador? Ok, entonces digo, ok, me está pidiendo una suma, voy a declarar una variable, ¿sí? Para hacer efectiva la suma, y mi suma va a ser igual a estos dos parámetros que me está llegando, que desde el otro lado son dos números, para el ejemplo fue 5, voy a ponerlo acá, luego retorno el resultado. Compilo, ojo que aquí yo estoy en modo developer, vamos a ejecutar el método a ver qué pasa. Ahora sale en color verde. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en la implementación, ya estoy satisfaciendo lo que la prueba me decía. La prueba me decía, si yo pongo un 5, no sé cuál haces acá, pero este resultado tiene que dar 10. Esa es mi prueba, porque tiene que sumar estos dos números. Ok, cuando voy a implementar esta clase, tengo estos dos parámetros que estoy enviando y aquí hago la suma. Y evidentemente esto tiene que dar el resultado que he esperado, ¿no? Sin embargo, ¿cuál era el otro paso? Ya hicimos el paso de fallar la prueba, luego de implementar la prueba hasta satisfacerla. Ahora viene la parte de refactorización. La refactorización no es más que esta práctica de hacer el código más legible, incluso con algunos patrones, en algunos casos que no lo vamos a tocar ahora, para reducir en la medida de lo posible las líneas de código, siempre y cuando no sean tan necesarias. Esto yo lo podría resumir a algo tan simple como esto de acá. Simplemente retorno directamente la suma de ambos números. De repente incluso ya no hago una declaración de variables, que incluso es un espacio en memoria, no sería tan necesaria. Simplemente hago esto y retorno la suma y listo. Ok, compilo y nuevamente tengo que volver a ejecutar. ¿Sí? A ver, debería salir verde nuevamente, es decir, pasó la prueba. Ahora, lo que yo les quería comentar acá, en esta primera demo, este, aquí efectivamente estamos viendo de que esto está compilándose, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo soy humano, me puedo equivocar? En vez de suma yo le pongo acá una multiplicación. Si esto yo lo compilo, esto va a tener cero errores. La compilación va a ser correcta, si ustedes pueden ver acá en la parte inferior izquierda. La compilación es correcta. Sin embargo, lo que se pide no es, porque la prueba me está diciendo, oye, 5 más 5 es 10. Si esto se ejecuta, me va a dar 5 por 5, 25, y 10 no es igual a 25. A ver, veamos, probemos. Va a fallar. A veces, y me ha pasado, a veces las personas que están implementando el código dicen, pero si esto compila bien, no hay cero errores, esto está funcionando perfectamente. Sí, puede que esté construido correctamente, pero el resultado no es el correcto todavía. Entonces ahí implícitamente estamos hablando ya de el comportamiento de lo que se está construyendo, más allá de la forma en que se construye, de que con TDD te puede ayudar bastante.
pero el resultado es otra cosa, para que pueda ser aceptada esa historia de usuario, ese Product Backlog Item, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra a tallar otra práctica de desarrollo que la quiero compartir también con ustedes, que es BDD. Entonces, vamos a empezar ahí. Voy a volver a compartir un poco la presentación de hace un rato. ¿Me confirmas, Diana, por favor, si es que ya se puede ver? Ya la podemos ver. ¿Sí? Sí, perfecto. Listo. Entonces, en Scrum, entregar software al mercado requiere atención tanto para construir lo correcto como para construirlo correctamente. De repente en TDD cubrimos esto de acá, de construirlo correctamente, pero no necesariamente te dice que estás construyendo lo correcto. Justamente hace un momento lo vimos, ¿no? La compilación estaba a hacer errores, pero el resultado no era el esperado. Entonces, aquí yo creo que te ayuda mucho Behavior Driven Development, BDD. Es un proceso de desarrollo de software que promueve la exploración, descubrimiento y definición para luego exponer el mismo, usando de repente una conversación concreta, con ejemplos, y después automatización de pruebas también, ¿no? Que también vamos a verlo un poco. Entonces, estos tres grandes campos, descubrimiento, formulación y automatización, probablemente algunos ya lo estén haciendo. El descubrimiento, bueno, vamos a hacer voy a demostrar, de repente por tiempo no se puede ampliar mucho, el tema de los ejemplos. De repente algunos en su historia de usuario ya están utilizando de repente el given when then en los criterios de aceptación. Vamos a hablar también un poco de ello. Y la automatización con herramientas, ¿sí? Entonces, el descubrimiento es uso de ejemplos para obtener detalles de la historia, criterio de aceptación, nuevas historias. Yo utilizo mucho esto en las etapas de refinamiento también. Y la formulación, ¿sí? En la misma historia de usuario, ya va a depender del tipo de tecnología que estén haciendo para poder incluir esto de acá. Generalmente los criterios de aceptación. Y luego la automatización también, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos descubrimiento, formulación, automatización. Vamos a hacer, bueno, vamos a poner más énfasis aquí, porque esto toma mucho tiempo, pero igual se los voy a comentar. Descubrimiento, formulación y automatización. El descubrimiento, voy a explicar brevemente una técnica que es example mapping. Luego la formulación con Gherkin, que de repente ya lo han hecho con sus historias de usuario. Y la automatización. Hay Cucumber, bueno, hay N herramientas. Yo lo voy a hacer con SpecFlow en .NET. Al final el concepto es el mismo, ¿sí? Entonces, el example mapping, que siempre lo uso en esta etapa de descubrimiento, es esta actividad donde necesariamente tienen que estar tres perfiles que vamos a conversar en un momento. Partiría de que tengo mi historia de usuario, mi product backlog item, y de repente debe tener explícitamente mis reglas del negocio. Esto lo pueden hacer en Mural, en Miro. Antes de la pandemia se hacía en las paredes con POSIT, no hay ningún problema. Por eso es que es necesario aquí estas reglas del negocio que esté de repente el product owner o alguien que lo represente. Y para entender cada regla del negocio necesito expresarlo en ejemplos. Nosotros, como seres humanos, desde muy pequeños aprendemos con ejemplos, desde muy niños. Y esto no excluye, e incluso en esta etapa, para comprender algo muy incierto a veces, como es el desarrollo de software. Necesito entender las reglas del negocio de esta historia de usuario a través de ejemplos. Y en esta conversación surgen muchas preguntas, ¿sí? Para esto necesito tres ingredientes, entre comillas, que son tres roles principales. Alguien que represente el negocio, idealmente el product owner, y si no alguien que lo represente, para que justamente comente si es que se ha descrito el problema que quiero resolver, ¿sí? El desarrollador o desarrolladores, para que se plantee si es que tiene todo lo necesario para cubrir ese problema. Y también la persona que va a probar o que va a participar en esta prueba, más allá del enfoque, para justamente, como digo yo, ver un poco más allá de lo evidente y decir, oye, ¿qué pasa si esto conversa con este otro componente? Si tiene que necesariamente impactar en este otro, y acuérdate que tienes que cubrir esto de aquí, porque si no va a impactar en el otro sistema. Entonces, esta conversación surge con estos tres roles. Si no, va a ser un poco difícil entrar en la discusión. Si solamente él lo ve, solamente se va a sesgar en lo que evidentemente él domina. Del mismo modo con testing, si solamente él lo ve, se va a sesgar solamente en lo que prueba, pero no en la forma y estrategia de implementación. O peor aún, si ellos solamente ven los dos,
de repente hayan algunos vacíos desde el punto de vista del negocio. Es importante que estén estos tres señores aquí. Entonces, estas actividades del example mapping se podrían resumir en entender el problema, enfrentarlo haciendo estas preguntas, identificar las reglas y describir estas situaciones con ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, aquí es un ejemplo bastante básico solo para temas didácticos. Aquí de repente tengo mi historia de usuario. Como cliente del banco X, quiero pagar mi tarjeta de crédito en la app para evitar entrar en deuda sin ir a la tienda. Una de las muchas reglas del negocio podría ser esta de acá: tener saldo disponible en cuenta de ahorros mayor a la deuda, evidentemente, y para entender la forma de implementar y probar, podría disgregarlo con N ejemplos. Evidentemente en esta conversación pueden surgir preguntas. ¿Qué pasa si quiero pagar solo el mínimo? ¿Ok? De repente nace una nueva regla. O incluso podrían hacer una nueva historia de usuario. Si se dan cuenta, esta técnica podría ayudar bastante en refinamiento y de justamente, incluso sin necesidad de llegar a, digamos, a pesar en complejidad me refiero, tan solo viendo cuántas reglas de negocio, cuántos ejemplos para implementarla, ya te puedes hacer una idea de lo compleja que puede ser, ¿sí? Este es un ejemplo de unos compañeros míos, donde están entendiendo un problema con example mapping para posteriormente resolverlo. Aquí tengo los tres roles más representativos, con más expertise, que justamente ayudan para el desarrollo del mismo, ¿sí? Esto es lo que tienen que buscar: conversación. ¿Liderado por quién? Por el Product Owner. ¿Mm? Eso es lo que creo que ese es el gran reto de involucrar bastante al negocio para que esto sea así. Entonces, en Behavior Driven Development hemos visto ahorita el example mapping. Vamos a ver un poco el tema de Jerking. Realmente el tiempo es corto. Y aquí es un tema de formulación. De repente algunos de ustedes ya están muy familiarizados con este tema en la historia de usuario. Y veamos un poco de Gherkin, ¿no? Gherkin es un lenguaje creado especialmente para las descripciones de comportamiento. Sí, es una forma de expresar criterios de aceptación, no es la única, ojo. Pero yo creo que si uno piensa en automatizar, tiene más sentido. Les digo esto porque a veces, cuando por ahí tienen un poco formato, algunas historias de usuario, y algunas veces me ha pasado, ¿no? Oye, Julio, antes yo hacía mis criterios de aceptación de una forma más directa, pero por ahí me dijeron que tengo que hacerla así con given, when, then, ¿sí? Y la verdad ahora hago más que antes, me decían, ¿no? Y yo le preguntaba, oye, pero ¿por qué haces de esa forma el given, when, then? Ah, porque mi Scrum Master me lo dijo. Ya, pero ¿por qué? Y hubo un silencio. Y ojo que también esto no es porque de repente lo encuentre en internet y es muy popular y conocido, no necesariamente tengo que utilizarlo. En mi opinión, hay muchas formas de representar y expresar criterios de aceptación, pero si voy a utilizar el given when then con Gherkin, tiene más sentido si es que posteriormente vas a automatizar, porque es justamente el lenguaje que se presta más a ello, y lo vamos a ver en un momento en código también. Entonces, ojo con ello también, ¿no? Si todavía no estoy en un estadio de madurez como para ya empezar a automatizar estas pruebas, no necesariamente, ojo, digo, no necesariamente, debería ya empezar con given when then. Va a depender del equipo autoorganizado empezar o de repente aplazarlo un poco. Recordemos que aquí lo básico es esa etapa de descubrimiento que comentaba hace un momento con el example mapping, de esas interacciones en personas, ¿sí? Hay que ir primero por ese tema del valor ágil, ¿no? Interacciones y personas sobre procesos y herramientas. Los procesos y herramientas es un segundo paso. Rescatemos primero lo anterior. Entonces, el given es cómo se verá el software para el usuario, ¿sí? Esta es la precondición, eventos que el usuario de repente pueda realizar, de repente presionar un botón X y el resultado esperado, un mensaje, una imagen, pues una transacción, etcétera, ¿sí? Esto lo debería expresar N veces para representar y hacer que mi historia de usuario sea aceptada, ¿sí? Finalmente, podría también tener el tema de automatización con Cucumber, Expect Flow, y eso es justamente lo que ahorita vamos a empezar a compartir, ¿sí? Voy a compartir Visual Studio nuevamente. Jaime, antes de que compartas Visual Studio, hay dos preguntas. No sé si Sí, quieras sí, responderlas de una vez. dale, dale, sí, no hay problema. Bien, nos dice Samuel. Jaime, una curiosidad. ¿Qué consejo darías para cambiar un esquema de QA tradicional versus Agile Testing? Yo creo que, a ver, muy buena pregunta. Un consejo que podría dar es justamente sentar las bases de que yo no a priori puedo conocer todo desde el principio.
Estamos en un entorno de mucha incertidumbre y yo creo que mientras se siembre esa reflexión hacia todos, de que justamente en una etapa muy temprana por resolver todo tan solo con comprender como equipo un problema, después ya puede venir la programación, después ya puede venir incluso en una etapa inicial, las pruebas tradicionales. Pero yo siempre voy a, digamos, sembrar el enfoque test first. Es raro, puede cambiar paradigmas, pero justamente de eso se trata de la transformación, ¿no? Cuando digo transformación ágil, no es solo POSITs, no es solo Miros, no es solo Muras. Transformación ágil son personas. Y si hacemos las cosas como antes, pero maquilladas de una forma, eso no es transformación. Tengo que cambiar todo y eso cuesta. Al principio cuesta, pero yo creo que en el mediano y largo plazo los beneficios van a ser tangibles. De ahí sí se va a tener esa dinámica ágil. Antes, el QA esperaba al desarrollador para que esté algo terminado y recién empezar a probar. Ahora es, oye, el QA junto con el desarrollador se sientan incluso con una persona de negocio para entender el problema desde las tres aristas y después recién empezar la implementación. Yo creo que eso sería algo muy interesante para el tema de QA ágil y las prácticas de ingeniería pueden venir en el momento o después. Porque a veces lo primero que se hace es, ya empecemos con TDD. Sí, pero las relaciones de las personas de repente todavía no está del todo terminado. Ojo, hay que tener cuidado, no vaya a ser que automaticemos errores. Así que cuidado con ello también, ese es mi consejo. Entonces, vamos a empezar ahora con SpecFlow. En un momento estoy aquí compartiendo mi pantalla. Sí, seguimos con nuestro ejemplo. ¿Sí se puede ver, Diana? Sí, ahí estamos viendo bien. Sí, ¿no? Ya. Estoy aquí compilando, he corregido aquí este que está de multiplicar. Vamos a volver a correr la prueba. Ok. Entonces, si se dan cuenta, esto todavía es muy código. Entonces, pero BDD te rescata justamente la parte funcional. Entonces, vamos aquí a agregar un nuevo elemento. ¿Sí? Estoy usando SpecFlow por si acaso. Para los que son de Java, podemos usar Cucumber. Incluso hay add-ins de Cucumber para .NET, no hay ningún problema. Vamos a agarrar este feature file de SpecFlow. Vamos a agregarlo acá. ¿Sí? Entonces acá tenemos este feature, lo que lo acabo de poner, como una historia, ¿no? Como usuario de calculadora quiero sumar dos números para poder comprobar que mis sumas son manuales, ¿sí? Entonces, dado que de repente tengo una calculadora, ¿sí? Cuando de repente presiono, podría ser, sí, podría ser cuando de repente sumo dos números, perdón, de repente, ya está. El resultado debería ser 10, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí no estoy utilizando ninguna función, método, lenguaje de programación, no. Estoy utilizando tal cual se utiliza de repente en el Jira o en el Azure DevOps, historias de usuario. Acá están. ¿Cómo quiero para? Acá está mi criterio de aceptación. Pueden haber N, ahorita no vamos a hacer por un tema de tiempo, pero podría hacerlo. Entonces, vamos a compilar esto de aquí, que el tiempo premia. ¿Sí? La compilación es correcta. Y lo que vamos a hacer es generar unos pasos. Y lo va a pasar aquí. Ya está. Está generando esto. Entonces, esta estructura given when si se dan cuenta, me permite generar estos métodos que están vacíos. Y yo simplemente tengo que empezar a satisfacer los mismos. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo primero que tenía que hacer? ¿Se acuerdan los primeros pasos? Son prácticamente los mismos. ¿Sí? Ponerlo acá. Para aquí el tiempo es, la verdad, nos va a comer el tiempo. Y quiero que se lleven toda la información posible. Entonces acá lo que he hecho es, ok, declaro mi variable objeto calculadora que ya está aquí. Cuando tengo una calculadora lo puedo interpretar como que estoy instanciando mi objeto, ¿sí? Listo.
Luego podría decir, ok, de repente cuando sumo estos dos números, ¿ah? Las variables, lo estoy pasando, y de repente a la hora de hacer la suma, tal cual, vamos a agregar esto, listo, compilamos. La compilación es correcta, ¿ok? Vamos a ver justamente cómo va esto. Acá está, si se dan cuenta, agregar dos números. ¿De dónde sale eso? Eso sale de aquí. El escenario es agregar dos números, ¿sí? ¿Esto quién lo podría hacer? Lo podría hacer alguien de QA. Oye, pero Julio, yo veo mucho código, yo no sé tanto de programación. No importa, puedes hacer esto. Aquí no necesitas programar, solo hacer lo que siempre haces, pero en un archivito de Visual Studio. Esto es un ejemplo, ojo, ¿no? Hay varias herramientas, hay varias suites, no hay una preferencia por alguna en particular. Esto es solo para temas didácticos, pero acá lo que quiero que observen es que tengo mi feature, tengo mi historia de usuario y tengo mi criterio de aceptación. Entonces, bueno, veamos si se ejecuta. Ejecutamos esta prueba a ver qué sale. Estamos ejecutando. A ver. Ahí está la ejecución. Salió en verde. Lo que quiero que observen acá es de que esto lo podría hacer alguien del negocio, que representa el negocio, de repente alguien con el perfil de QA, si es que no está tan familiarizado con el código de programación, no hay ningún problema. Esto lo pueden tener cualquiera, es lenguaje natural. Incluso hay plantillas con lenguaje español también. Esto de acá, quizás lo podría hacer alguien con un poquito más de expertise técnico, aunque si se dan cuenta, para satisfacer la prueba, son pocas las líneas que tengo que hacer. El grueso del asunto está en la implementación, que evidentemente lo tiene que ser el más experto en programación. Pero las personas de QA pueden apoyar acá. De repente en una etapa inicial definiendo, y de repente en un estadio intermedio ya ayudando a justamente esos criterios de aceptación, ponerlos en código. Si se observan es un código básico inicial y que satisface una prueba porque solamente te aseguras de qué parámetros va a recibir y cuál es el resultado esperado. La implementación es en otro momento. Cuando yo ya programo, si se dan cuenta, las pruebas están dirigiendo a mi programación porque yo ya estoy parametrizado con algo que mis amigos de QA o yo mismo he ayudado a definir. Entonces, cuando programo, solo me enfoco en satisfacer esa prueba, pero para hacerlo necesito comprender todo el negocio. Ahora, algo muy interesante y que quiero compartirlo también con ustedes, a ver si lo tengo por acá, es esto de acá. Le voy a dar acá un clic y ahorita se los voy a compartir también. A ver, un momento. ¿Sí pueden ver Diana? Sí, ya estamos. Lo que he abierto es justamente una especie de reportes y de pruebas que justamente la herramienta también te da. Evidentemente aquí te dice el resumen, ¿no? Imaginemos que tenemos N historias y cada una de esas con N criterio de aceptación. Y aquí, por ejemplo, ya tienes el resultado, ¿no? Cuántas de repente pasaron de manera satisfactoria, cuántas fallidas, cuántas se saltearon. Incluso tienes un resumen por feature, ¿no? Incluso acá te dice la historia, etcétera. Y cuando hay errores, te dice exactamente dónde. Esto es mucho más valioso desde el punto de vista de la documentación técnica también. Entonces, pensemos y reflexionemos realmente qué es lo que estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo así, no digo que esto sea tampoco lo perfecto, pero cuestionémonos siempre, cuestionémonos positivamente siempre de ver dónde estamos parados y hacia dónde estamos yendo. Recordemos que software funcionando es la principal medida de progreso. Vayamos por ahí, ¿sí? Entonces, continuamos un poco con la presentación ya para la parte final.
Vamos a dar unos minuticos que se nos cayó de la línea. Jaime, ¿listo? Un minutico. Mientras tanto, invitarlos. ¿Tienen alguna pregunta para que la vayan dejando en el chat de una vez? Ana, se desconectó, perdón. Muy bien, Jaime, ya estás ahí con nosotros. Sí, perdón. Un problemita técnico. Entonces, terminemos esta presentación. Ya la estamos viendo. ¿Listo? Este tema debe de, quiero que ustedes rescaten de que es necesaria la participación de los tres roles, ¿sí? Tres roles, sea cual fuere dentro del equipo ágil, pero que represente el negocio, a la expertise en las pruebas y la expertise en el desarrollo. Necesito esos tres. Si no, efectivamente lo puedo hacer, sí, pero quizás tenga un poco más de riesgo. Por ahí también en algunos libros, de repente más adelante se los pueda compartir, se habla de ATDD. No he profundizado tanto acá porque hay algunos libros que dicen que ATD es lo mismo que BDD o simplemente la unión de los dos. Entonces, por eso es que se lo dejo para que lo lean un poco más. Pero realmente la idea es orquestar estas dos prácticas de ingeniería que incluso en BDD implica también unas prácticas de personas. Eso es lo más interesante en la parte de descubrimiento, ¿sí? Entonces, igual en cualquier iniciativa de pruebas, tengan en cuenta hacia dónde van, cómo se va a probar esto que me están pidiendo, pruebas funcionales, exploratorias, pruebas de desarrollo, de rendimiento, carga, o de repente las cuatro, pero cuánto de cada una de ellas de repente, y también veamos ahí cuántas de ellas de repente ya se podrían implementar. Si se dan cuenta, en todas necesito también al negocio, que tenga la visión del negocio, la visión de la prueba y la visión de la implementación. Por eso es que yo decía, al inicio de la charla, esto es una responsabilidad de todos. No es de las personas de QA, no debería haber un área de QA, de repente sí un COE, ok, no hay un problema, pero siempre enfocarlos en esto, de que es la responsabilidad de todos. Entonces, el framework Scrum es muy diverso, no hay de hecho un rol de QA, y justamente no hay porque buscamos en Scrum, que es el framework más utilizado en el mundo, esta participación de todo el equipo, sin distinción, pero sí respetando su expertise. De repente de QA, de arquitectura, de business analysis, de desarrollo, etc. Al final el objetivo para todos es el mismo, entregar software funcionando de valor, ¿sí? Entonces, TDD, BDD y ATD son prácticas de ingeniería complementarias a Scrum. Yo siempre digo que Scrum es una caja muy sólida, pero vacía. Tengo que complementarla. Ok, ya estoy haciendo de repente algunas prácticas de Scrum, perfecto, pero ¿qué más le puedo ir agregando en mi proceso de madurez? PDD, BDD, Continuous Integration, Continuous Deployment, Lean UX, Kanban, Nexus, las que ustedes deseen, ¿sí? Pero necesito hacerlo. No debería quedarme con uno de ellos, ¿sí? Algunas reflexiones finales. ¿Cómo sería el apoyo de QA en este enfoque? ¿Cómo creen que sería este apoyo de QA en este enfoque? Evidentemente sería de mucha más trascendencia, pero me refiero en comparando el enfoque tradicional, ¿no? Donde se espera que se esté algo desarrollado. Aquí el apoyo es end-to-end, de principio a fin, de hecho. Es mucho más relevante, ¿sí? A veces me decían, oye, Julio, ¿cuál es el futuro de QA en agilidad? Ese es el futuro de QA, involucrarse desde el principio, que sea un actor completamente activo en todo el proceso de desarrollo de software, ¿sí? ¿Podríamos lograr estos beneficios sin la ayuda del PO? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Definitivamente no. No digo que no se pueda hacer nada, se puede hacer, ¿sí? Pero sin la ayuda del PO, pues creo que va a ser más difícil aún. Ahora, aquí también hay un trabajo del Scrum Master de cómo entrenar al Product Owner para que colabore efectivamente con el equipo de desarrollo y haga estas dinámicas efectivas también, ¿no? Habría que preguntarse eso también. Bajo este enfoque de colaboración y transparencia, ¿nos daría valor estimar, ¿sí? Estimar así per se. Habría que preguntarse eso, ¿no? Porque si imaginemos tenemos en un Miro o mural, o cuando pase la pandemia, de repente tengamos una pared con muchos posts y de repente una o dos historias vemos que tiene varias reglas de negocio y estas a su vez tienen varios ejemplos en comparación a otras. Podría deducir que esas son las más complejas o que de repente necesitan más refinamiento. Visualmente tú ya te puedes dar una idea de una complejidad referencial sin estar pesando, poniendo números que a veces podrían llevarte a distorsionar las cosas, considerando que estamos en un entorno bastante cambiante, ¿sí? ¿Qué creen que subiría con los tiempos de entrega con este enfoque? Evidentemente,
Va a haber un primer momento donde las cosas no se noten del todo porque todo nuevo siempre cuesta. Pero como decía, a corto y mediano plazo, yo creo que las cosas pueden cambiar, siempre y cuando haya esta cultura de trabajo en equipo, siempre y cuando se haya trabajado con el product owner, siempre y cuando se haya trabajado con todos los miembros del equipo de desarrollo para este objetivo que es común. A veces yo he escuchado product owners que dicen, no, eso es tema de los desarrolladores. No, perdón, tú estás pidiendo algo y tienes que asegurarte de que ese algo responda a lo que tú quieres. Tienes que estar involucrado. Y si no puedes, delega. Pero al final la responsabilidad es tuya, product owner. ¿Sí? Igual con el QA. No, es que tengo que esperar a que desarrolle. No, perdón. Tú no estás para ver bugs, estás para evitarlos. Entonces, para evitarlos, tienes que estar desde el principio. O desarrollo, ¿no? No, este es tema de QA y ellos ven si ellos se encuentran. Perdón, tú estás desarrollando y tienes que procurar desarrollar con calidad. Y hay que tener ese desprendimiento de que de repente, como desarrollador, yo también he programado, no todo lo vamos a conocer. Tenemos que tener esa apertura, que es un valor de Scrum, apertura, para justamente saber y convocar a las nuevas personas y ser consciente de que todo no lo voy a poder resolver yo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedería con los documentos de especificación funcional, que incluso hasta el momento se siguen haciendo en algunos casos? ¿Tendría sentido? De repente en esos archivitos que yo he puesto en Visual Studio se podría interpretar como una documentación. Recordemos que en agilidad también hay el concepto de documentación viva, ¿no? Que va cambiando y tiene más, digamos, más reflejado lo que ocurrió y lo que ocurre respecto a lo que se está construyendo, porque a veces hay una documentación de especificación funcional, pero en el proceso de desarrollo hay cambios. Y en estos cambios probablemente este documento quede completamente obsoleto. Y créanme, para que se actualice, a veces eso no ocurre. Entonces, reflexionemos eso también. Es tan importante realmente con esto es un, o sea, pues, esto es una pequeña muestra de lo que a veces ocurre. Y aquí, por eso decía, ¿no? Esto va más allá de quién prueba, quién no prueba, ¿sí? Este, procuremos que nuestro entorno sea de este tipo, ¿no? Donde más o menos tengamos a las personas que desarrollan colaborando activamente con las personas que van planteando estas pruebas. O de repente nuestro entorno es así. Reflexionemos también. ¿Cómo es nuestro entorno? Como el de la izquierda, donde de repente hay un área alejada que diga QA, donde tenemos más en cuenta las fechas como adivinos, porque realmente no sabemos qué pueda pasar, donde estén claramente los roles, o de repente nuestro entorno es pensando en el cliente, en lo que quiere el cliente. Nuestro foco es calidad. Las fechas son intrínsecas a los sprints, tienen una duración, inicio y fin. El foco es valor. El tiempo es una restricción que está implícito. Entonces, y no va a cambiar tampoco. Entonces, no debería mucho enfocarme por aquí, sino en entender al cliente, en darle algo de calidad, donde no haya distinción, donde todo era un ambiente de colaboración. Nosotros como Scrum Masters o ayer coaches debemos promover esto, pero siendo coherente y consecuente con los principios y valores ágiles, ¿sí? Entonces, este era lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay preguntas, Diana. Sí, Jaime, hay una pregunta. Sí. Dice, ¿qué se debe realizar primero? ¿TDD o primero BDD? A ver, si de repente yo tengo todo lo necesario desde el punto de vista del conocimiento de práctica de ingeniería, podría de repente empezar TDD, pero yo creo que más a la mano está la parte de descubrimiento de BDD, porque ahí no necesito conocer algún lenguaje de programación ni nada, la parte de descubrimiento, digo, ¿no? Ojo que yo puedo ser un excelente programador, pero si no entiendo el problema, de repente puedo programar excelentemente bien algo que no va a funcionar o que no va a satisfacer lo que se pide. Entonces, en BDD yo aconsejo empezar con la parte de exploración, con example mapping, por ejemplo, hay varias técnicas, y de repente si ya tengo el know-how de TDD de pruebas unitarias, podría hacerlo paralelamente también y poco a poco experimentar. No hay que tener temor a la experimentación, ¿sí? ¿Otra pregunta? Listo. No, comentarios. Muchas gracias por todo ese conocimiento, dice Samuel. Juan David dice muy buena charla, Jaime. JM Sánchez dice muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Sí, si no, en todo caso, les comparto un poco mis redes sociales. Mi nombre es Jaime Julio Alonso Caña, sí, soy Scrum Master en Interbank, en Perú.
Aquí tiene mi correo electrónico, LinkedIn y aparte mi consultora, donde también promuevo agilidad sin distorsiones, ¿sí? Donde ahí también tienen el correo, redes sociales, página web, con mucho gusto para toda la comunidad. Estoy gustoso de colaborar, participar, promoviendo justamente esta agilidad sin distorsiones que aquí en este evento importante pues también se sigue, ¿no? Listo. Jaime, una pregunta Sí, final, sí, dale. un minutico. Dice, desde tu experiencia y atado a la pregunta anterior, ¿en qué momento dentro del sprint llevas estas prácticas? La etapa de BDD, de descubrimiento en el refinamiento, esa es clave. Y el refinamiento es algo que se hace antes del sprint. Y durante el sprint hago lo del siguiente sprint, y así sucesivamente. Entonces, esta parte de descubrimiento la hago en refinamiento, y ahí ya empezar de repente a hacer estas pruebas unitarias, para que cuando empiece el sprint ya, el desarrollo ya de pronto se vaya enfocando en qué programa que satisfaga estas pruebas que fueron hechas previamente en el refinamiento, ¿sí? Ese es mi consejo. Listo, muy bien. Bueno, invitación para que lo sigan por sus redes sociales, ahí le lancen las otras preguntas que tengan. Ya por tiempo, pues no podemos responder más preguntas. Sin embargo, Jaime, muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos tu experiencia, todo ese conocimiento. Nos llevamos mucho para nosotros llevar a cabo en nuestras organizaciones. Así que un abrazo súper grande, Jaime. Gracias por todo. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar conectados, por sus preguntas, sus comentarios. Recordarles también que nos vemos ahorita a la 1:15 para despedirnos en la sala principal, en la sala Colombia. Y bueno, Jaime, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Bendiciones a toda la comunidad. Chao, chao, chao a todos.